Daniel, ustedes vieron los núcleos rojos y vieron que los núcleos rojos en su porción parbicelular se proyectan a las olivas inferiores. Las olivas inferiores al cerebelo y otra vez el cerebelo vuelve a comunicarse con los núcleos rojos, pero la porción magnocelular, y de ahí mandan axones, que es el fascículo rubroespinal hacia la médula espinal para los flexores de miembros superiores. Y eso ayuda a dar el tono muscular. Entonces, ¿cuál es el tono muscular? Esto, yo me toco acá la masa muscular y acá el tono. Es decir, que si yo no tuviera tono, este músculo está flácido. Y si tuviera el tono súper aumentado, es como si yo lo tuviera contraído siempre. Toco y está durísimo. Eso se llama hipertonía, normotonía o hipotonía cuando esto no tiene tono. ¿Listo? ¿Eso quién lo da? La inervación de músculos flexores, músculos extensores. Por lo tanto, el rubro espinal es importante para el tono de los flexores en los miembros superiores. ¿Sí? Pero entonces las olivas tienen otras funciones. Se proyectan, estoy hablando de las inferiores, ¿no? Porque ¿para qué son las superiores? Que lo hablamos el lunes. ¿Las superiores para qué son? Olivas superiores. Relevo auditivo. Y me ayuda a identificar o a localizar el sonido horizontalmente. Las inferiores se conectan con el cerebelo y son muy, muy importantes porque ellas funcionan como el marcapasos. Es decir, que están disparando a una frecuencia más o menos entre 8 o 10 Hz. Y esa frecuencia de disparo la manda el cerebelo. ¿Para qué sirve? O porque siempre en todas las personas la frecuencia es la misma. Porque depende de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad define la frecuencia de disparo de las olivas y ellas se proyectan al cerebelo. Por lo tanto, es muy importante para darle la velocidad al movimiento. Entonces, en general, todos, por más rápido que corramos, así sea Usain Bolt, corremos o nos movemos a la misma velocidad. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Y hacemos corrección de actos motores. Entonces, las olivas son muy importantes para ayudar a corregir la respuesta motora. Lo que veíamos en la clase pasada. Si yo voy caminando y el piso está liso, yo corrijo el acto motor para evitar caerme. Eso también en función de las olivas inferiores. Con las mediales y la dorsal, todo eso se llama el complejo olivar inferior, que es mucho más grande que el superior que ya vimos en el cuento. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Entonces por acá van las pirámides. Y si estas son las pirámides, ¿qué fibras van por acá? ¿Descendentes o ascendentes? Descendentes. ¿Y cuáles son? Las corticoespinales, que van para la médula. O sea que este axón viene de una neurona ¿qué? Piramidal del área 4, predominantemente que es el área motora primaria. También vienen de las motoras secundarias y suplementarias, incluso bajan fibras de la 312 para dar retroalimentación al circuito. ¿Listo? Esa es la neurona motora superior e inferior. Ese axón es de una neurona motora superior e inferior. Superior. ¿A dónde tiene que bajar? A la médula, a hacer sinapsis en una neurona motora inferior. O sea que esta superior, ¿qué neurotransmisor libera? Glutamato. No se confunde. Entonces ya van pirámide, surco preolivar, surco retroolivar. Ahí ustedes ven que me voy acá así, ¿cierto? Y acá encuentro esta parte abierta, que todavía es del cuarto ventrículo. Si esta es la parte abierta y estoy atrás, me voy de medial a lateral. ¿Qué núcleos esperan acá? Entonces primero encuentro ¿cuál? Y luego, o sea que acá está el núcleo del hipogloso y acá está el núcleo del tacto. Entonces lo que estaría acá. Hipogloso. ¿Sí? Por acá
acá hay otro núcleo, que lo van a ver así y ya lo vimos. ¿Cuál es ese? ¿El qué? El espinal del trigémino. ¿Sí? Y me voy a ir acá en la mitad. Acá en la mitad voy a ver fibras. ¿Qué fibras son estas? ¿Qué es esto? Fibras, dije. ¿Qué fibras son? Y son ascendentes. Y también se las expliqué y les dije, en el bulbo las van a ver paralelas a la línea media. ¿El qué? El lemnisco medial. Esto es lemnisco medial, o sea que ¿qué va por acá? ¿Qué información va por ahí? Vibración, propiocepción, tacto, presión de cuello para abajo. ¿Estamos claros? Es decir, que estas fibras ¿de dónde vienen? ¿De qué núcleos? Del gráciles y cuneatus que está más abajo en el bulbo. ¿Estamos claros? Las fibras empiezan a subir y ¿para dónde van? ¿Para dónde van estas fibras? Al tálamo. ¿A qué núcleo del tálamo? Parcial del lunes. Ventral, posterior, lateral o medial. Lateral. Y por acá entonces tenemos otros fascículos. ¿Cuáles? Pues por acá, ¿qué fascículo va? Longitudinal, medial. Longitudinal, dorsal. Por acá, el trigémino talámico. La información sensorial de la cara que sube, la información del cuerpo que sube. ¿Cuál falta? Dolor y temperatura del cuerpo. ¿Por dónde va? También va por acá. ¿Cuál? El sistema anterolateral. Ya vimos aquí. Eso es lo que yo me voy a encontrar acá. Y todo lo que hay por acá, ¿qué es? Todo esto. Núcleos de la formación reticular. O sea que por acá en la mitad, ¿qué núcleo va? Los núcleos del RAFE. ¿Y este RAFE cómo está ahí? ¿Para qué sirve esta serotonina? Para el control de qué? Del dolor, porque ya estoy en el bulbo. ¿Listo? ¿Qué es lo que estaría acá? Miren que acá se ve el espinal del trigémino, ¿lo ven o no? Acá se ven las fibras y acá no. Obviamente eso ahí no tiene tinción, está fresco. O sea, solo está fijado con formolilla. ¿Cuántos niveles encontramos en el bulbo? 3. Uno es donde me encuentro las olivas, nivel de la oliva inferior. ¿Sí? Sigo bajando y encuentro la decusación sensitiva. ¿Qué es la decusación sensitiva? La formación del lemnisco medial. ¿De dónde vienen esos axones? Del núcleo grácilis y del cuneatus y ¡pac! Se cruzan. ¿Listo? ¿Cuál es la otra? La decusación piramidal. ¿De dónde está? Justo acá, en la cara anterior, donde está el foramen magno. Es decir, que tengo una decusación de fibras ascendentes, que son las sensoriales y forman el lemnisco medial, y tengo una decusación motora que responde a la decusación de las pirámides. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, miren acá, en la gráfica, ¿qué es esto? Pirámides, olivas inferiores, sistema anterolateral, ¿qué es esto? El espinal del trigémino. Por acá en el lemnisco medial, fascículo longitudinal medial, acá no se ve el dorsal. Acá estarían los trígonos, ¿cierto? Del vago y del hipogloso, y acá ustedes ven los núcleos vestibulares que no se los dibujo acá. En esta porción uno encuentra 3 vestibulares. ¿Cuáles? Medial, lateral y inferior, porque el superior se quedó en la protuberancia. ¿Listo?
Ahí también encuentro parte del pedúnculo cerebeloso inferior, anterior y posterior a él están los núcleos cocleares. Y está este ojito. ¿Qué les dije que era el ojito? Nada, porque yo no les mandé eso. El ojito se llama núcleo del tracto solitario. ¿Por qué se llama núcleo del tracto solitario? Porque el tracto va en el centro. O sea, va solo, rodeado por las neuronas de ese núcleo. ¿Ya? Por eso en el centro se ven las fibras, por eso se ve como un ojito. ¿Sí? ¿Para qué sirve el núcleo del tracto solitario? Información. Miren que acá dentro de esta información sensitiva, todo es información sensitiva somática. ¿Qué es la información sensitiva somática? La que yo detecto, ¿cierto? La que llega al área 312 y la que yo sé dónde es que me duele, dónde me están tocando, pasa por el tálamo, ¿sí? Hay otra información sensorial que no pasa por el tálamo, que ya habíamos hablado de ella, que va al cerebelo. Pero hay información sensorial especial. ¿Cuál? La de la audición, la de la visión, la del gusto. Y si hablamos de la del gusto, entonces ¿es a donde se releva? Llega por 3 pares craneales. ¿Cuáles? Facial, hipogloso y glosofaríngeo. Ellos recogen información. Ojo, una cosa es que yo sienta la lengua. Si yo me quemo la lengua, ¿quién me releva la información de dolor de la lengua? El trigémino. Nada que ver con el facial. Si a mí me sabe amargo o me sabe dulce, por ejemplo, ¿quién me releva esa información? El facial. Ahora, depende de la distribución de las papilas gustativas. Los 2 tercios anteriores de la lengua son del facial. El tercio posterior es del glosofaríngeo, incluyendo el paladar blando. ¿Sí? Y me voy un poquito más atrás, y entonces el vago que me recoge. Hay unas papilas que están mucho más atrás, cerca de las valléculas. ¿Sí? Y ahí también hay esas, se cree que sí pasan información de gusto. ¿Sí? Y que son más antiguas filogenéticamente. Esa información la recoge el vago. ¿Listo? Entonces, eso es sensibilidad especial. Si cogemos el núcleo del tracto solitario y lo vemos como una columna, ustedes dividen esa columna en 3 tercios. El tercio superior es el al que le llega la información del gusto. Pero hay otra información acá que es sensitiva también, pero visceral. ¿Visceral de dónde? Del glosofaríngeo y del vago. Y entonces, ¿qué información entra ahí? ¿La qué? La salivación es algo motor. Y estamos hablando de que el núcleo del solitario es sensitivo. Entonces, ¿qué información llega acá? Si es sensibilidad visceral, pues es la sensibilidad ¿de qué? De las vísceras. ¿Cuáles? Las toracoabdominales. ¿Y qué información se detecta en las vísceras? Normalmente son de dolor y de distensión exclusivamente. Yo no sé, por eso cuando me duele una víscera, yo no sé cuál víscera me está doliendo, si es el estómago, si es el páncreas, si es el hígado, y tampoco ni lo puedo precisar, ni puedo describir muy bien el dolor. No puedo decir, es que este dolor es, no lo sé describir perfectamente, ¿sí? Y adicionalmente, lo que me ayuda es, por ejemplo, la distensión de la vejiga, yo la puedo percibir, ¿sí? Ustedes pueden darse cuenta que hay distensión de la vejiga. Cuando no orinan o cuando hay una obstrucción en la salida de la orina, la distensión es tal que ya estimula terminaciones libres asociadas con el dolor. Yo puedo detectar opresión o dolor en las vísceras. Y esa información llega a esa porción inferior del núcleo del tracto solitario. ¿Qué otra información llega? Falta.
¿La de dónde? La del hombre. ¿Qué hay en este punto? No, la tiroides acá. Además, cricoides me voy lateral, encuentro. ¿El qué? El seno carotidio y el glomus carotidio en la bifurcación de la carótida. ¿Qué es el seno carotidio? La dilatación de la carótida, y ahí tengo receptores de distensión, es decir, que si la pared por aumento del flujo sanguíneo me empuja más esta pared, entonces eso lo censo, ahí ya hay varoreceptores. Pero ahí, entonces, ¿qué es el glomus? ¿O es lo mismo que el glomus y el seno? ¿Qué es el glomus? Quimioreceptores para detectar la acidez, es decir, el pH y la concentración de CO2 y oxígeno. ¿Quién recoge la información del seno carotidio y el glomus? Glosofaringeo y vago. Entonces, esa información, ¿a dónde sube? Al núcleo del tracto solitario. ¿Para qué sirve? Este me censa y me puede identificar si estoy bajita de oxígeno o alta de CO2, o si la presión arterial está alta o bajita, y esta información ¿a dónde la manda? Del núcleo del tracto solitario al núcleo dorsal del vago, que está ahí cerquitica, estaría en este punto, y a todo eso es lo que nosotros le llamamos el centro cardiorrespiratorio, es decir, que el control de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, ¿sí?, y de la frecuencia respiratoria dependen de la formación reticular que está acá rodeándolos, el núcleo del tracto solitario y el núcleo dorsal del vago, y la información que eventualmente va a llegar al hipotálamo para controlar el simpático. Miren que este es el pedúnculo cerebeloso inferior y acá está entrando el vestíbulo coclear. Acá hay dos núcleos, que son los núcleos cocleares. Este es el posterior o dorsal y este es el anterior. ¿Listo? O ventral. Ahí llega la información auditiva, y hay dos porque en uno se distribuyen los tonos más agudos y en el otro los más graves, ¿sí? Entonces ahí tienen todos los núcleos que ya mencionamos. Olivas, 3, principal, accesoria dorsal y accesoria medial, que las mostramos acá. Núcleo del hipogloso, núcleo motor dorsal del vago, y acá me falta mencionarles dos núcleos que ya les hablo de los dos. Núcleos vestibulares, 3, medial, lateral, inferior. Núcleos cocleares, 2, anterior y posterior. Núcleo espinal del quinto par, que es de dolor y temperatura de la cara. Núcleo del tracto solitario, que es para el gusto y la información visceral, ¿sí? Núcleos de la formación reticular, todos los del rapé, ¿sí? Una columna parbicelular y un núcleo reticular lateral. Eso lo hablamos después. Tractos. El pedúnculo cerebeloso inferior, el hemisco medial, el longitudinal medial, dorsal, tectoespinal. Acá falta el tracto tegmental dorsal y central, ¿sí?, que hacen parte de la formación reticular y siempre los vamos a ver allí. Los dos espinotalámicos, el rubro espinal, los reticuloespinales y los corticoespinales, ¿sí? Y corticonucleares, los que siguen bajando a pares craneales que están allí. Entonces, todo esto es lo que me encuentro. Acá no les nombré dos. El núcleo ambiguo, que a veces no lo vemos en este corte, sino en los más inferiores, y el salivatorio y lacrimal superior. ¿Para qué son esos dos? El ambiguo lo encuentro dorsal a las olivas, en este punto. ¿Para qué sirve el ambiguo? Es un núcleo motor. ¿Y motor qué? Voluntario. Entonces acá me falta mover una cosa en la cara, me falta mover en la cara. Ya hablamos de mover los músculos,
de la mímica facial que lo hace facial, ¿cierto? De elevar el párpado, de cerrar el párpado. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa motora hay acá? De mover y masticar, trigémino. ¿Qué más me falta? Voluntario. ¿Cómo? Entonces, tragar, la deglución y la fonación. Eso lo hace el ambiguo. Entonces se encarga de la fonación y de la deglución. ¿Cuáles serán las fibras o qué pares craneales generará? Acá está la neurona motora, que inferior o superior. Superior. La inferior, ¿dónde está la superior? En el área 4, en la corteza motora. Entonces, allá estará la superior, inerva está inferior, y esta neurona es colinérgica, glutamatérgica, GABAérgica, colinérgica. ¿A qué músculos va? A los de la faringe, laringe para la fonación y la deglución. Entonces, estos axones salen y forman parte de qué pares craneales. Del 9, 10 y 11. ¿Ya? Por eso cuando este núcleo se afecta, las personas empiezan con un habla que es plana. Miren que cuando uno habla hace inflexiones de la voz. Yo subo la voz, la bajo. Y esas inflexiones también dependen, son voluntarias, si se dan cuenta. Yo decido cuando subo o bajo la voz. Cuando estas neuronas se afectan, el paciente puede empezar con problemas para deglutir. Pues primero le cuesta trabajo deglutir comida que sea muy grande, ¿cierto? Y luego, cuando progresa, incluso no puede tragar agua, ¿sí? Igual pasa con la fonación, se va volviendo plana, 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 ¿sí? Entonces tienen una voz bitonal y se le sienten como unos gallitos cuando habla la persona, ¿sí? Eso es una lesión del ambiguo, ¿ya? ¿En qué patologías lo podemos ver? Patologías del bulbo. Por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica hay una fase, o hay algunos pacientes con una versión de la patología más bulbar. ¿Qué quiere decir? Que afecta núcleos motores del bulbo. ¿Sí saben cuál es la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Se acuerdan de Stephen Hawking? ¿Sí? ¿O no saben quién es? Sí, por allá que murió porque tenía ELA, ¿sí? Y hubo una campaña de ELA y toda la cosa. Afecta motoneuronas inferiores. O sea que todas las motoneuronas inferiores de la médula espinal, por eso quedan cuadrapléjicos, pero también puede agarrar motoneuronas inferiores del tallo, sobre todo el bulbo. Entonces el paciente tiene una voz muy plana y tiene problemas para deglutir, pero está consciente. Entonces muchas veces hay que ponerle un ventilador, ayudarles a la deglución con una gastrostomía, pero cognitivamente están perfectos, que fue lo que pasó. ¿Listo? Si no tienen plata, pues hacen un paro cardiorrespiratorio. En el caso de él, pues tenía el soporte para esto. Entonces, muchos se terminan muriendo por eso, o a veces hacen el paro cardiorrespiratorio porque se pueden obstruir muy fácilmente. Entonces, progresa rápidamente. Pero, por ejemplo, en él se pudo sostener gracias a que tuvo su soporte ventilatorio y todo. ¿Ya? Entonces, allá vemos el ambiguo. Y el lacrimal y salivatorio hay dos. Hay un lacrimal y salivatorio superior y hay un salivatorio inferior. El salivatorio superior es para las siguientes glándulas submandibulares, sublinguales, y la lacrimal, eso es parte de ¿qué par craneal? El facial. Ese es el nervio intermedio del facial, que es la porción simpática o parasimpática. Parasimpática del facial. Entonces, la lacrimación, también las glándulas que encuentran a nivel nasal son del facial, entonces mismo núcleo, ¿sí? Entonces acá encontramos lacrimal y salivatorio superior. Y el salivatorio inferior es solo para un par craneal, ¿para cuál?
Y esa es la inervación parasimpática para qué glándula? La parótida. Y listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo no les he nombrado un núcleo del glosofaringeo, porque no existe. Es decir, el glosofaringeo se forma con axones ¿de dónde? Del ambiguo, con axones ¿de dónde más? De el salivatorio inferior, y las que entran que vienen de el glomus y el seno carotídeo, que vienen de la porción posterior de la lengua, ¿cierto? Entonces todo eso forma el glosofaringeo, pero no hay un núcleo como tal, que se llama el núcleo del glosofaringeo. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces ahí ya nombramos todas las estructuras y se darán cuenta que a partir de ahí es solo repetir. Entonces miren en esta imagen, porción abierta, ¿sí? Pedúnculo cerebeloso inferior. Esto que ustedes ven entrando, ¿qué es? Miren que es blanco. ¿Ya? Acá entran las fibras de el vestíbulo coclear, o sea que acá están los núcleos cocleares, anterior y posterior. Acá ustedes ven el núcleo de hipogloso bajo, y acá estarán todos los vestibulares, medial, lateral y inferior, en esta parte. Acá ven estos rayaditos desde acá abajo. Ese es el lemnisco medial, mirenlo acá. O sea que en el centro van los núcleos del rapé. Acá está el fascículo longitudinal medial y el dorsal, que es límbico, ya lo habíamos visto. Acá ustedes ven las olivas principales. Acá estará la medial, accesoria medial, y acá está la accesoria dorsal. O sea que acá está el núcleo ambiguo en esta parte, y estos son todo el sistema anterolateral, fibras, miren. Entonces acá van los espinotalámicos, sistema anterolateral. Por acá el retículo espinal, pero por acá también van los trigeminoespinales y así sucesivamente. Por acá estará el núcleo trigeminal, que ya lo muestro mejor. Pirámides, ¿sí? Y a grandes rasgos eso es lo que se ve. Y acá ustedes ven, ¿sí? El núcleo, por acá. Donde dice noveno, ¿qué creen que será? Por ahí estará el del tracto solitario, pero también estarán los salivatorio inferior. Entonces miren acá que se ve más bonito con esta tinción. ¿Qué núcleo es este? Hipogloso. ¿Qué núcleo es este? Bajo. ¿Qué núcleos son estos? Vestibulares. Por acá estará el coclear dorsal y por acá el anterior. Estos son los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Qué núcleo es este? El núcleo del tracto solitario. ¿Ven que se ve como un ojo? ¿Qué es este? El espinal del trigémino. ¿Qué fascículo es este? Longitudinal medial. Esto, lemnisco medial hasta acá. ¿Qué es esto? Pirámides. ¿Esto qué es? Surco preolivar, oliva principal, oliva medial, accesoria dorsal. ¿Y qué núcleo es este? Ambiguo. ¿Lo ven? Grandote, fácil. Hacia acá estarán los salivatorios y lacrimales superiores. Todo esto es la formación reticular. Y acá estarán los núcleos de el rapé, la columna magno, paramagno, parvicelular. Todo esto por acá. El fascículo tegmental dorsal y el ventral, ¿sí? En toda esta parte que comunica toda la formación reticular. ¿Sí ven que es fácil? Pero tienen que saber la función de cada uno y asociar. Ahora me voy acá y me voy hacia la decusación sensitiva. Acá están lo mismo, miren. Núcleo vestibular inferior. Acá hay uno que es el accesorio del cuneatus, ya les digo para qué. Acá está el núcleo del hipogloso, miren que sale en el surco preolivar. Acá estará el núcleo dorsal del vago, acá estará el del tracto solitario, el espinal del trigémino, ¿sí?
pedúnculo cerebeloso inferior. Miren que acá ustedes ven el núcleo ambiguo, todo esto es formación reticular, lemnisco medial, fascículo longitudinal medial y dorsal. Por acá ven el sistema anterolateral, olivas y pirámides. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve la decusación sensitiva? Entonces, miren que los núcleos son mismos. Pero por ahí, yo ya puedo estar viendo el núcleo del gracilis y el núcleo del cuneatus, que no veía en el corte de arriba. Y veo el accesorio del cuneatus, que es un núcleo que me recoge también información sensorial, pero esa información no forma parte del lemnisco medial, es al cerebelo. Entonces se llama el fascículo, ¿cómo? Unalo, si es cuneatus y va al cerebelo, cúneo cerebeloso. Y es el que lleva información de propiocepción inconsciente del cuello y la parte superior del miembro superior, ¿sí? Para organizar los actos motores en el cerebelo. Ve unas fibras que se llaman arcuadas. ¿Cuáles son las fibras arcuadas? Las que forman el lemnisco medial. Entonces ya salen del gracilis y el cuneatus y lo abrazan. ¿Qué es esto acá? Vuelven a ver núcleo ambiguo, hipogloso, dorsal del vago, espinal del trigémino, solitario, toda la formación reticular con los núcleos de Rapel, la porción magno, parvicelular y fascículos todos, gracilis, cuneatus, alcanzan a verlo, la decusación sensitiva, fibras arcuadas que son el origen del fascículo longitudinal medial, el longitudinal medial, los vestíbulos espinales, tectoespinales, espinotectales, los espinos cerebelosos, espinales, todos los que ya hemos mencionado. Pues miren, y acá yo ya, miren que se va cerrando, o sea que estoy prácticamente en el nivel de OES, más o menos, o sea por acá, ¿sí? Entonces, si estoy a nivel de lobes, ¿qué me voy a encontrar? ¿Núcleo? O sea que sería el mismo tubérculo del gracilis. Tubérculo del cuneatus y acá estará el accesorio del cuneatus. Si ustedes se dan cuenta, lo más claro es el núcleo y lo más oscuro, las fibras que vienen subiendo de la médula, o sea, las fibras del cuneatus y del gracilis. Acá adelante estará el núcleo del hipogloso y el vago, rodeando el foramen ependimario que seguirá en la médula espinal. ¿Sí? ¿Ven estas fibras que se vienen de acá para acá? ¿Sí las alcanzan a ver? Las líneas, esas son las que forman esto, que es el lemnisco medial, por eso se llama decusación sensitiva en este punto. ¿Qué encuentran acá? El núcleo espinal del trigémino, encuentran las olivas, las pirámides, el núcleo ambiguo. ¿Sí? Así a grandes rasgos, si lo vemos. Ajá. ¿Me puede volver a señalar el cuneatus y el gracilis? Gracilis, cuneatus, acá está el accesorio del cuneatus. Miren que acá todavía está abierto. Se está empezando a cerrar. Entonces díganme qué es esto. Núcleo hipogloso, vago, vestibulares, pedúnculo cerebeloso inferior, por acá estarán el coclear anterior y acá posterior en este lado. ¿Qué núcleo es este? Núcleo de tracto solitario este. Miren lo grande espinal del trigémino este. Ambiguo, esta, oliva accesoria, dorsal, medial, principal, pirámides. ¿Ven las fibras del lemnisco medial? ¿Ven que vienen de acá? Miren que vienen acá. ¿Sí las ven? Acá estoy todavía un poquito más arriba del núcleo del gracilis y del cuneatus. Si yo me bajo un poquito más, ya, me voy a esta imagen, espera. Entonces, miren, encuentro gracilis y cuneatus, fascículo del gracilis y del cuneatus. Acá estaría el agujero, ¿cierto? Miren acá el espinal del trigémino.
pirámides, pero acá hay algo distinto. ¿Ven fibras de acá para acá en las pirámides? Se ve así y así. Esta es la decusación motora piramidal, es decir, que el 80-90% de las fibras se cruzan acá y quedan otras que son bilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las fibras corticoespinales bajan, acuérdense que son neuronas motoras superiores, son sus axones, que bajan de qué áreas? De la 4, de la 6, de la 24, incluso de la 3 o 2. ¿Cuál es la diferencia entre un fascículo y otro? El corticoespinal lateral se va a formar por axones que vienen de este hemisferio y acá se cruzan y bajan por la médula por el lado contralateral. A ese fascículo en la médula le vamos a decir corticoespinal lateral. Y quedan otro fascículo. Ese otro fascículo, ¿cómo se forma? Por neuronas de este y de este hemisferio. ¿Qué quiere decir? Que este hemisferio manda axones para este lado de la médula, pero también para este. ¿Sí? Y las de este lado, el área motora de acá manda para este lado y para el contralateral. Ventaja. Entonces, mire. El córtico-espinal anterior, que es el que no se cruza, es el que se conforma por neuronas de acá y acá. Ventaja. Estas neuronas van a inervar las neuronas motoras inferiores de la médula encargadas de mover el tronco. Es decir, que están a nivel paravertebral en estos músculos. Las del que se cruza, que es contralateral, va para las neuronas motoras de miembro superior, porción más distal sobre todo, de acá para acá, y miembro inferior sobre todo la porción más distal. ¿Cuál es la ventaja que puede existir? Acuérdense que esas fibras bajan por el brazo posterior de la cápsula interna. Si yo tengo una lesión en el brazo posterior de la cápsula interna, del lado izquierdo, díganme, ¿el paciente pierde función motora, sí o no? Sí. Ahora díganme, ¿en dónde pierde la función motora? ¿En qué lado? Si es del izquierdo, en el lado derecho, pero ¿qué se le afecta en el lado derecho? Miembro superior y miembro inferior. ¿Por qué el tronco no se afecta? No hay decruzación. Porque es bilateral. Porque se me puede dañar el de este lado, pero es que este hemisferio me está dando para acá y para acá. O sea que compensa. Por eso es que el paciente no se le afectan los músculos paravertebrales en esa lesión. Ese se llama el fascículo corticoespinal anterior, el que es bilateral. El que es contralateral es el corticoespinal lateral y son más o menos el 80% o 90% de las fibras que se decusan. ¿Qué quiere decir eso? Que son esas fibras las de la información motora más detallada, ¿sí? Por ejemplo, escribir, ese paciente no podrá escribir, pero no va a perder la postura, ¿sí? Por eso son menos las fibras que van para nivel paravertebral que las que van para miembros superiores e inferiores. A eso le llamamos decruzación motora. ¿Listo? Entonces, esa es la gran diferencia. Miren este cuerpo. Acá ya estoy llegando al óbice, si se dan cuenta. ¿Qué núcleo es este? El gracilis. ¿Qué núcleo es este? Y este, el accesorio del cuneatus, que me da el fascículo cúneo cerebeloso. Este es el fascículo del gracilis, fascículo del cuneatus. ¿Qué núcleo es este? Espinal del trigémino. Vean bien la herradura, ¿sí la ven? Miren las fibras que vienen hacia adelante, ¿sí las ven? Estas son las fibras arcuadas. ¿Y qué forman acá? ¿Qué es esto? Lemnisco medial. Esto de acá es el núcleo ambiguo. Este de acá es el núcleo hipogloso dorsal del vago. Miren que acá
están las pirámides olivas principales. En este punto es donde encontramos la decusación sensitiva. Ven los núcleos del gracilis cuneatus y ven las fibras que forman el lemnisco mediano. Y todo eso es vibración, propiocepción, tacto y presión del cuello para abajo. ¿Listo? Desde luego por acá tenemos fibras que ascienden. ¿Cuáles? Espinotectal, tectoespinales ascienden y descienden. Retículo espinal, acá adelante estará el fascículo longitudinal mediano. Miren este núcleo, ¿cuál es? Núcleo del tracto solitario. Entonces miren que ya me perdí, no tengo otra la decusación motora. Esta es la única que tengo, la decusación motora. Entonces miren, decusación piramidal, mismos núcleos, ¿sí? ¿Qué diferencia encuentro? Que acá yo encuentro el salivatorio inferior, que es para el glosofaringo. Fibras las mismas. Entonces, acá les voy a hacer una anotación. ¿Qué hora tienen? ¿Cómo? Entonces, de los núcleos vestibulares, ¿cuántos dijimos que eran? 4. Medial, lateral, superior e inferior. Ellos reciben información, obviamente, del oído interno de la porción vestibular. Eso quiere decir el utrículo, el sacro y los canales semicirculares. ¿Eso para qué sirve? Para censar la posición de la cabeza. Si hago esto, o si me estoy moviendo con la cabeza quieta, o si voy por un ascensor. Eso es lo que me detecta. ¿Sí? Esa información llega acá, a los 4 núcleos, y me da el sentido de posición de mi cabeza. Pero estos núcleos proyectan un montón de partes, un montón, incluso al hipocampo, ¿sí? Entonces tienen que subir al tálamo, por ejemplo, al núcleo intermedio del tálamo, ¿cierto? Y ahí, al ventral posterior, en su porción medial, en la porción intermedia, y también va a núcleos motores, y de ahí se proyectará varias áreas. Entonces hay una proyección frontal, otra temporal, porque no hay un área vestibular primaria. Hasta el momento no se han encontrado, pero sí se han descrito sitios de relevo del tálamo de esa información. Una es en el frontal, otra es en el temporal, otra en el hipocampo, y eso va a ser muy importante porque me ayuda a orientar mi posición de la cabeza en el espacio. Y esa orientación de la cabeza en el espacio es fundamental para que yo aprenda, para que yo memorice. Sobre todo la memoria donde yo me ubico. Entonces yo me estoy acordando que ayer estuve en la Universidad del Valle y me acuerdo en qué parte de la Universidad del Valle estaba. Ahí yo me estoy orientando en un espacio y para hacer esa orientación yo tengo que saber dónde tengo la cabeza, ¿sí? Es decir, que esos núcleos vestibulares son muy importantes para eso, pero también son muy importantes para que yo camine derecho y para que mis hombros estén rectos y para que no me vaya para un lado y para el otro. Es decir, que esta información también debe ir ¿a dónde? Al cerebelo. Y en el cerebelo, en la porción central del cerebelo, que lo veremos en este corte, ustedes obtienen la información necesaria para tener la columna recta. Esto lo hacen flexores o extensores. Extensores. Entonces necesito un fascículo que me genere extensión de la de la columna, ¿sí? Yo tengo la columna derecha gracias a eso y también el cuello. Entonces ahí empiezo a encontrar fascículos que salen de los núcleos vestibulares y bajan a la médula. Hay 2 importantes, este y este. Si van para la médula, pónganle nombres. Vestíbulo espinal, medial y vestíbulo espinal, lateral. El medial va a ser parte del fascículo longitudinal medial. Entonces viene que es muy fácil acordarse. Medial, núcleo vestibular medial y fascículo longitudinal medial. ¿Para qué servirá? Pues para mover la cabeza de manera coordinada con los ojos.
Por consecuencia les pregunto, si yo tengo una lesión del núcleo vestibular mediano, ¿los ojos pueden tener movimientos anormales, sí o no? Sí. Sí. O sea que estos se llaman nistagmus. ¿El paciente pierde su sentido de orientación de la cabeza, sí o no? Sí. Sí. ¿Se mareará o no? Sí. Sí. Entonces, ahora los pregunto de otra manera. Si la lesión la tengo en el oído interno, ¿cierto? O en el utrículo, o en el sacro, o en los canales semicirculares, ¿el paciente tendrá movimientos en los ojos? Sí. ¿Se marea? Sí. Sí. ¿Le dará vómito? También. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este está recibiendo información del oído interno, entonces toda la vía. Este luego le manda al cerebelo, ahora les pregunto yo, y este también recibe información del cerebelo. Le envía al cerebelo y el cerebelo vuelve y le manda a él. Pregunta, si la lesión la tengo en el cerebelo, ¿tengo alteración en los movimientos de los ojos? Sí. Obviamente no tan intenso. ¿Cómo es? El paciente perderá la posición de su cuerpo respecto a la cabeza también. ¿Puede vomitar? También. Entonces, eso es lo que se llama vértigo. ¿Sí? Pero el vértigo puede ser periférico, es decir, antes de tocar el núcleo vestibular, es decir, todo el nervio. Se me inflamó el nervio vestibular, también me da lo mismo. ¿Sí? Es el oído, que tengo un problema, o sea, di muchas vueltas, lo mismo les pasa a ustedes. Si uno se sube en una montaña rusa o en un carro a toda velocidad con un montón de curvas, ¿qué va a pasar? El andolín pase esto dentro del oído y ¿qué va a pasar? Pierde el sentido de posición de mi cabeza y los ojos empiezan a hacer nistagmus y me dan náuseas y vómito. ¿Sí? Si ustedes van en el mar en una lancha, o no en una lancha, en un barco, ¿les puede dar mareos? Sí. ¿Van a tener nistagmus? También. ¿Sí? ¿Van a tener vómito? También. ¿Van a perder el sentido de posición de la cabeza? También les puede pasar. ¿Sí? Entonces, esto es vestibular medio. O sea que toda la vía, el cerebelo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que en el vértigo periférico los síntomas son supremamente fuertes y sobre todo se asocian a cuando yo cambio movimientos de la cabeza. En cambio el central es más suave, pero dura muchísimo tiempo y es más, ¿cuál de los dos es más peligroso? ¿El central o el periférico? El periférico es más sintomático, pero ¿cuál es más peligroso? El central, porque te involucra más estructura, mira todo lo que hay acá. ¿Sí? Ahora, el vestíbulo espinal lateral sale del núcleo lateral. ¿Es una fibra motora o es una fibra sensorial? Vestíbulo espinal motor. ¿Qué músculos inervan? Extensores paravertebrales y antigravitatorios. ¿Sí? Es decir, que sea una lesión en este núcleo, puede que a mí se me caiga, ¿cierto? O que te cambie mi postura o me vaya para los lados, ¿sí? Porque se pierde mi estabilidad. Eso va a ser muy importante para darme mi eje respecto al centro de la tierra. Entonces, yo me puedo ir hacia los lados si tengo la lesión acá y pierdo el tono de mis músculos extensores. ¿Estamos claros? Entonces ahí hay dos vestíbulos espinales, el lateral y el medial. Los otros dos se proyectan sobre todo al, en general los cuatro se proyectan al talco. ¿Listo? ¿Ahí entendemos esos? Ya habíamos hablado de los dos espinocerebrosos, ¿cierto? El anterior y el posterior. El anterior es la representación de miembros inferiores, el superior de los miembros superiores, del posterior de los miembros superiores. El cúneo cerebeloso también de miembros superiores y cuello. ¿Qué información llevan? Propiocepción inconsciente al cerebro. ¿Listo? Y nos quedan faltando todos los de la formación reticular. Entonces, ¿qué es la formación reticular? Son núcleos que forman una red. ¿En dónde? En todo el tallo. ¿Desde dónde?
desde el mesencéfalo hasta el bulbo. Tienen un montón de nombres. Hay varias columnas que ustedes ven ahí. Hay una columna o grupo medial. ¿El más medial cómo se llama? Núcleos del rapé. Y tienen un montón de nombres. Entonces hay un rapé que tiene un nombre acá, otro acá, otro acá. Hay varios. El locus ceruleus hace parte de la formación reticular. Ese sintetiza noradrenalina. Los núcleos del rapé, serotonina. Y hay otras columnas, entonces ustedes ven que hay un grupo medial, en los núcleos del rapé que están en toda la línea media. Hay otro grupo más medial y hay otro grupo más lateral. Ahí los tamaños de las neuronas cambian, entonces hay unas que son muy grandes, que son magnocelulares. Hay otras columnas de neuronas que son paralelas a la magnocelular y se llaman paramagnocelulares. Y hay otras de neuronas chiquitas más laterales que son las parbicelulares. Estos núcleos forman unos fascículos hacia abajo, entonces ustedes verán que hay unas fibras que son rapé espinal, pero esas no son motoras, a pesar del nombre, que llevan serotonina para el control del dolor, la motor. Pero hay otros núcleos que ustedes ven que mandan axones. Entonces hay dos fascículos que se llaman reticuloespinales. Uno que sale del puente y otro del bulbo. ¿Para qué sirve? Para extensión, para vertebrar. También es para postura y para tono, para el cuello, exactamente, para que no se me caiga el cuello, ¿sí? Entonces, uno es cruzado, el otro es bilateral y es para extensión y tono muscular. ¿Listo? ¿Cuál es eso y cuál? El pulvar El vulvar. es contralateral y el continuo del doble es bilateral. Entonces miren acá, por acá van todos esos núcleos. Entonces ellos se conforman por grupos, que es lo que ven acá. ¿Sí? Entonces, eso se ve confuso. Realmente estudiar la formación reticular es bastante difícil. Si ustedes buscan incluso en inglés hay poquita información. ¿Por qué? Porque es difícil de estudiar porque es como una red de neuronas. No es un grupo tan específico. Entonces, miren, todo lo azul son núcleos del rapé. Y ahí están todos los que fueron encontrando en el libro. Entonces, miren, tienen un núcleo central superior. Por acá tienen un núcleo dorsal. Por acá tienen este otro núcleo que es el central superior. Por acá tienen este otro que es el rapé continuo. Por acá tienen uno que es, ¿se acuerdan que había uno continuo caudal y continuo oral? Esos también. Acá hay otro que es el magno del rapé. Por acá está el pálido y el oscuro que están más abajo. Y como les dije, no se tienen que aprender todos los nombres, pero que sí deben saber que de acá para acá son para la médula espinal, forman el fascículo rapé espinal y es para control del dolor. Y de acá para acá es el fascículo rapé telencefálico que manda serotonina a todas las áreas corticales para la modulación de los estados del ánimo y también del estado de alerta. Ya, con eso que sepan es suficiente. Acá tienen una columna que es la columna gigantocelular, pero ojo que acá hay otros núcleos. Entonces, miren, en el mesencéfalo encontramos estos que se llaman cuneiforme y subcuneiforme. ¿Sí? Por acá encuentran otro que es el núcleo pontino-oral. ¿Sí? Por acá encuentran este que es el pontino-caudal, que lo mencionamos. Esos dos están en el puente. Y por acá hay otro núcleo que se llama el gigantocelular. ¿Sí? Y por acá hay otro que se llama el central. Todos estos son de la columna magnocelular y paramagno. Luego acá tienen otros. Alrededor del pedúnculo cerebeloso superior están estos que se llaman parabraquiales. Hay dos, uno medial y otro lateral. ¿Listo? Y por acá ustedes ven una columna parbicelular y este núcleo que se llama el reticular lateral. Entonces ustedes dirán, ¿para qué sirve todo eso? ¿Sí? Entonces, miren,
El rafe dorsal, les dije, manda serotonina hacia arriba, de acá para arriba. Esto está sobre todo asociado con el ciclo vigilia-sueño. Es decir, este rafe manda la serotonina hacia arriba, sobre todo al recibir la información de luz que entra por la retina. Por eso es que cuando nos despertamos ocurren los primeros picos de serotonina y estamos primero más alegres, ¿cierto? Porque la serotonina se asocia con el ánimo, ¿cierto? Estados de alertamiento. Entonces yo me despierto y ocurre el primer pico de serotonina. Si ustedes tienen oscuridad completa, también bajan el estado de ánimo, ¿sí? Que es lo que pasa en países donde no hay suficiente luz. El ánimo se vuelve muy plano, por eso la luz se asocia a los estados de ánimo. Por eso es que hay que abrir las ventanas cuando uno despierta. Ahora, por acá ven, estos núcleos de acá están relacionados con el dolor. Es inhibición del dolor a la médula espinal, ¿sí? Ahora miren estos que encontramos a este lado. Entonces, ¿se acuerdan que les hablé que en el puente, los núcleos de la formación reticular del puente están asociados con el centro de la mirada horizontal? ¿Se acuerdan que hicimos el ejemplo? Entonces, estos son los núcleos reticulares del puente, el pontino oral y el pontino caudal. Estos dos son los que están asociados como centro de la mirada horizontal. Los dos parabraquiales que ustedes ven acá, ¿sí? Ellos están asociados con la masticación, ¿sí? Es decir, el centro de la masticación son estos dos parabraquiales. Y por acá ustedes tienen este que es el núcleo reticular lateral y este está asociado como el centro de la respiración. Este junto con el núcleo dorsal del vago. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Y espérenme, termino. Acá arriba también hay formación reticular que coincide con los folículos superiores y con la comisura blanca posterior y con el fascículo longitudinal medial, y ahí está el centro de la mirada vertical, que hablamos que era el núcleo intersticial de Caja. Este de acá abajo. Los que están más abajo, el reticular lateral que ves acá, ¿sí? Entonces estos son el centro cardiorrespiratorio, mira que es la columna parbicelular, la más lateral, que se asocia con el núcleo dorsal del vago y con el núcleo del tracto solitario. Ellos dos se comunican a través de la formación reticular que está acá, que es este núcleo, ¿sí? Es decir, que por eso, si yo tengo una compresión del bulbo, ¿qué le puede pasar a mi paciente? Que haga un paro cardiorrespiratorio. Si el paciente, por ejemplo, tiene el pH alterado, ¿cierto? Puede generar compensación. Acuérdense que el glomus carotidio sensa eso. Entonces, ¿qué va a generar en el centro cardiorrespiratorio? De acuerdo al pH, o que respire más rápido, hiperventile, o que baje mi frecuencia respiratoria. Cuando las lesiones son específicamente en tallo, el patrón respiratorio también cambia. Entonces, el paciente empieza a respirar. Pueden buscar, eso lo verán en semiología, que el paciente empieza a respirar y va haciendo más pausas hasta que hace una apnea y luego vuelve a respirar de manera como creciendo, es decir, y después hace una pausa y vuelve a iniciar. Hay varios tipos de respiración de acuerdo a donde tenga la afectación. Una cosa es en el glomus, otra cosa es en el tallo. ¿Para qué les sirve a eso una de la semiología? Para que ustedes sepan dónde está la lesión del paciente. Entonces ustedes saben que es algo metabólico, entonces ustedes dicen, no es el tallo el afectado, la respiración es así. Pero cuando no es metabólico, sino que le están comprimiendo el tallo por un tumor, por un hematoma, por lo que sea, el patrón cambia, ¿sí? Y yo ya sé que tengo compresión en el tallo y que si no descomprimo, el paciente hace un paro, ¿sí? Por eso es importante que sepan
esos centros en el tallo cuáles son. ¿Listo?